Buenas noches, bienvenidos al Banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar del tema de los hidrocarburos en toda la dimensión, lo que está ocurriendo en Honduras y en el mundo con nuestros expertos invitados. El 2026, que apenas ha transcurrido el primer trimestre y días del mes de abril, ha tenido una variación que en un principio no se contempló por ninguna de las economías de la Tierra. El aumento de los combustibles, particularmente para Honduras, se debe hoy en día a factores externos con algunos elementos internos que analizaremos con nuestros invitados. El precio del crudo a nivel internacional está registrando las variaciones más volátiles de los últimos años. Incluso ya la barrera de los $100 por barril de crudo se superó. Los conflictos que se están registrando en el Estado persa, en la República Islámica de Irán, nos van a seguir trayendo consecuencias, aun y cuando ya se habilitó temporalmente el paso de cargueros por el estrecho de Hormuz. Esto está encareciendo con frecuencia los precios semanalmente. A eso sumamos otros factores que el cambio climático nos trae. Estados Unidos mantiene el mayor consumo de hidrocarburos de la Tierra, y cuando el factor clima se mezcla, también hay ciertos derivados como el diésel y el gas que tienen variaciones significativas en el precio. Ya en el mercado local está el tema de los subsidios, el tipo de cambio, porque todo se compra en dólares, y el tema de los impuestos. En todo el mundo, los gobiernos captan para sus presupuestos recursos por impuestos directos a los combustibles. El precio de los derivados, aquí a nivel de país, han tenido variaciones que van desde los 28 lempiras en la gasolina regular hasta los 61 lempiras, que es el valor que se ha aumentado el querosén. El diésel también tiene una variación significativa, igual están teniendo las gasolinas. El gobierno ha dicho que aplica un subsidio que es temporal del 50% al impacto de los energéticos. En síntesis, la subida es mayormente importada. Precio internacional, flete y tensión geopolítica. Mientras eso ocurre, los factores locales también están metiendo presión a otros commodities en el país. El subsidio solo está reduciendo el golpe, pero las salsas, visto lo que hoy tenemos, no se van a detener. Nuestros invitados de hoy, el ingeniero Henry Acosta, es el subsecretario de Estado en el despacho de energía en el área de hidrocarburos, y el ingeniero Fernando Lobo, un experto en el tema de los carburantes, es el director de la Comisión Administradora del Petróleo. Este es el tema que desarrollamos hoy en Al Banquillo. Hacemos una pausa y ya entramos en todos estos detalles que a usted, como consumidor, le interesa conocer. Seguimos esta noche Al Banquillo con nuestros invitados de hoy, el ingeniero Henry Acosta y el ingeniero Fernando Lobo, expertos en hidrocarburos. Tenemos la variación desde los últimos días del 2025, 29 de diciembre, a lo último de la revisión del 6 de abril. Los valores de hoy día están subsidiados. Correcto. ¿Cuánto tiempo se va a soportar a nivel de las finanzas públicas nuestras? Porque la hacienda tampoco es que está con abundancia estos precios, ingeniero Lobo. Ok, se tiene un presupuesto para eso, se está haciendo uso de él. Lógicamente las últimas semanas han sido bastante drásticos por los aumentos fuertes que se han tenido, pero las promesas del señor presidente y lo que se planificó ha sido para ver abril, para tener ese apoyo temporal en abril. Creo que ya con los datos que empezaron a surgir hoy,
ya va a provocar un alivio bastante bueno a ese subsidio que tenemos, a ese fondo, y lo vamos a poder alcanzar en abril. Más allá de abril, hay que analizar cómo se comporta el mercado internacional y cómo se ha podido obtener de ahorros que está haciendo el gobierno más fondos para eso. Y esta es una buena noticia en medio de todo lo difícil que hemos atravesado marzo y abril, porque con la extensión de relativa tranquilidad, no sé si se puede utilizar este término, de 2 semanas, puede lograrse al menos una estabilización en los precios. Sí. Para la revisión del fin de semana. Sí, mire, para la revisión del fin de semana tendríamos los precios, necesitamos los precios de hoy, que están cayendo, es la verdad, están cayendo, y los de mañana. Esperamos que se mantenga esa, pero por lo menos sí esperamos no tener esa drástica aumentos que, por ejemplo, tuvimos para esta semana. En el diésel más de 10 lempiras. Y en la gasolina regular y la otra gasolina también cercanos a los 10 lempiras. Entonces esperamos un poco menos. Yo sé que las personas desearían, y muchos incluso pueden hacer falsas ilusiones de que para el lunes habrán rebaja. Eso no va a ocurrir. Y le voy a explicar por qué. Explíquenos esa fórmula, ingeniero. Okay. Pues, ustedes sí le entienden, pero el que está allá, hágalo como un buen docente para que entienda cómo es que aplican la fórmula, porque el que nos está ahora observando está pensando que hoy el precio cayó en $20 aproximadamente el barril. Y la lógica de los que no sabemos es hacer una operación y pensar que eso nos va a traer una rebaja este fin de semana. Pero ¿cuál es la realidad de la fórmula? Mire, la fórmula es, toma 22 días de valores del mercado de referencias. Toma 22 días y 22 días también de la tasa de cambio del lempira frente al dólar. En esos 22 días, ¿cuál es la ventaja de tomar 22 días? Hacemos un promedio de esos 22 días. De modo que si hemos tenido precios bajos y precios altos, se equiparan al final el promedio. Pero también cuando hay rebajas tenemos que esperar a que sean continuas esas rebajas para que se manifiesten en ese promedio. Actualmente el promedio por los 22 días sigue siendo alto. Recuerde una cosa, estamos hablando de rebajas de hoy. Sí, y aquí entonces estamos viendo precios o la aplicación de la fluctuación del derivado desde el 18 19 de marzo aproximadamente. Más o menos estamos tomando todo la mitad de marzo, como usted dice, y estas 2 semanas que serían 10 días, van a hacer los cálculos. Sí, 3 semanas más o menos. Entonces, todavía esto, si ustedes recuerdan, a mediados de marzo, principios de abril, es cuando tuvimos los precios más fuertes a nivel internacional. Entonces todavía están promediando esos valores. Tenemos que esperar, repito, este alivio de 2 semanas nos va a ayudar bastante, pero no significa que ya se van a presentar rebajas. Por lo menos se va a estabilizar y no van a ser esas alzas tan fuertes que todos estamos sufriendo. ¿Cuál es la referencia que tienen de hoy? Sí. ¿El cierre de mercado cómo está? El cierre de mercado, bueno, todavía no ha cerrado el mercado, tenemos que esperar más o menos a las 4 de la tarde de hoy para eso. Después de las 4 de la tarde empiezan a salir los datos, pero como usted dijo, hay una fuerte rebaja del petróleo y eso indicaría que también va a haber una fuerte rebaja del diésel y de las gasolinas, incluidos los demás combustibles, pero enfoquémonos en eso y esperamos que por lo menos mañana se produzca lo mismo y veremos cómo se marca sobre todo la próxima semana. Pero cuando hago fuertes rebajas estamos hablando de tal vez 10, 20 centavos de dólar por galón, pero cuando empezó la crisis tuvimos días que subió 50 centavos de dólar por galón el precio de los combustibles, solo en un día. Entonces todavía, repito, tenemos que salir de esos días para empezar a tener un alivio. Es decir, que con este margen de diálogo que se abre entre Estados Unidos e Irán, si nos vamos hasta las 2 semanas que se dio,
nos extenderemos hasta el 22, 23 de abril. De lograr una estabilidad con la referencia de hoy, estamos claros que mayo va a traer o traería eventualmente, de no ocurrir nada de última hora, de alto riesgo, rebajas. Mire, yo no puedo vaticinar, no puedo prometer eso, pero una cuestión, hay que tener claro, el barril está cayendo $20, pero está arriba de $90 todavía. Todavía es alto, sí. Considerado Cuando alto. empezó, en enero que tuvimos rebajas todo el mes, el barril de petróleo estaba fluctuando entre 65 y $55. Estamos hablando de $30 de diferencia todavía con lo que tenemos. Entonces hay que pensar en eso. Tiene que pasar varias semanas, yo diría que, y me disculpan, un par de meses para empezar a ver en números rojos, o sea, rebajas al público. No quiero engañar a nadie. Los mercados así hacen. Recuerde que estos valores que están experimentando tan alto, también mucha de esa parte es por especulación y miedo a lo que puede ocurrir. Y ahí por eso hay que esperar qué ocurre, sobre todo después de esas 2 semanas. Vamos a ver si estas 2 semanas se respeta el alto al fuego y qué ocurre posteriormente. Si en esas 2 semanas logran ponerse de acuerdo y ya decir, ok, queda ya definitivamente suspendida este conflicto, entonces ya el mercado va a empezar a reaccionar poco a poco. Y también hay que tomar en cuenta esto, creo que muy poco se ha hablado. Quieras o no, se cerró el estrecho de Hormuz, sí, pero mucha infraestructura, no solamente en este país, Irán, sino que en los países vecinos también sufrieron bombardeos y hay todavía que evaluar cómo está esa infraestructura. Ahora, sí, ahora, ingeniero Acosta, Estados Unidos es el gran termómetro del mundo y es el país con la mayor reserva de energéticos de la tierra. Si inyecta al mercado, como en algún momento lo ha hecho, y cantidades elevadas, ahí sí puede venir un beneficio, pero esto es solamente un supuesto. A mediados del mes pasado, la Agencia Internacional de Energía, que recopila prácticamente el G20, los 20 países más industrializados del mundo, ordenó o se pusieron de acuerdo para inyectar 400 millones de barriles al mercado. Eso parecerá mucho, pero el consumo mundial son 100 millones de barriles por día. Entonces, prácticamente no vimos ningún efecto en cuanto a eso. Estados Unidos tiene una reserva de más de 700 millones de barriles, pero no se va a deshacer de ella tan fácilmente. Sí cooperó con esta rebaja, con salida al mercado de 400 millones, aportando 170 millones, pero lo iba a hacer paulatinamente, no es que salieron todos de un solo. Bueno, otro punto. Venezuela tiene grandes riquezas de combustible. Incorporar al mercado ahora con mayor pujanza, aunque esto no es de hoy para mañana, pero en un proceso que ya logró para la gran industria de Estados Unidos llegar, ¿qué tanto nos puede ayudar a incorporar este producto que no está en el mercado en compensación de lo que no está aportando al mercado global el Golfo Pérsico? Ok, todos hemos oído que por ahí pasa en el estrecho de Hormuz 20% del consumo de petróleo o del petróleo producido en el mundo. En eso estamos claros, o sea, 20 millones de barriles por día. Venezuela ha logrado, después de 2 años de inversiones de empresas norteamericanas, elevar su producción a 1 millón de barriles en 2 años, para elevarlo a su capacidad antigua que llegó ¿Cuál fue el máximo de Venezuela? 3,5 millones de barriles. O sea que todavía, aún incorporándolo, que fuera rápido, cosa que no va a poder ser porque se ocupan inversiones de 100.000 millones de dólares para hacer eso, entonces no estaría supliendo eso. Y como usted dijo desde el inicio, eso no va a ser a corto plazo, tiene que ser mínimo 5 años para hacer eso. Entonces falta mucho. ¿Por qué?
porque las inversiones van a llegar cuando el inversionista, para que sacarse esos 100 mil millones de dólares, esté seguro del gobierno que hay en ese país, que no va a haber problema. Entonces, sí. no es a corto plazo. Ingeniero Acosta, el tema de los subsidios, bueno, el presupuesto de la República, ustedes están próximos, quizás en esta semana o los primeros días de la próxima semana ya a enviarlo al Congreso Nacional. ¿Cómo está planificando la Secretaría de Energía el recurso para eventualmente continuar con este subsidio que, como dice el ingeniero Lobo, en abril adelantan que lo tienen en parte garantizado? Pero esta crisis no es de un mes, sino que puede ser de varios meses. Como lo mencionaba el ingeniero Lobo, lo que podríamos lograr en las próximas semanas o próximos meses es estabilizar el precio. Pero las rebajas todavía no se van a poder, o sea, no podemos mentirle a la población que las rebajas van a ser inmediatas. Vamos a lograr estabilizar el precio del combustible si esto se mantiene tal como va en este momento. Sin embargo, el presupuesto general de la República estaba ya destinado cerca de 687 millones de lempiras para esa reserva en ese momento subsidio, pero el gobierno ya en este momento estamos con todo lo que se ha venido dando de apoyo temporal, ya estamos en 587 millones, tanto para lo que se destinó para la gasolina, los líquidos, la regular y el diésel, y el gas LPG. Ya sumamos hasta esta semana 587 millones. ¿Qué sucede? Eso es lo que ha gastado. Eso es lo que ha gastado en prácticamente 6 semanas de conflicto que tenemos, 6, 7 semanas de conflicto que tenemos. Nosotros hacíamos un comparativo de lo que se había gastado en 10 meses. Lo que se gastó en el gobierno anterior fueron 310 millones más o menos, creo yo, versus un gasto de 586 millones en prácticamente marzo y lo que va de abril. Ni siquiera 2 meses. Ni siquiera 2 meses. Entonces, como bien usted lo mencionaba también, los fondos no son infinitos y en este caso hay que actuar con mucha responsabilidad fiscal porque el Estado tiene tantas, pero tantas necesidades que no se pueden destinar todos los recursos del presupuesto a estar subsidiando. La buena noticia es que pueda mantenerse y pueda estabilizarse este precio para que esos apoyos temporales no sigan impactando en el presupuesto general de la República. Bueno, aquí tenemos en este cuadro, ingeniero Acosta, ingeniero Lobo, los detalles, cómo ha sido la variación en el precio de los energéticos de finales del 2025, del 29 de diciembre al 6 de abril, que hacíamos referencia. Si nos detalla y nos simplifica el costo real frente a los subsidios, por favor. Si usted mira la primera, bueno, están las fechas por semana y el apoyo temporal empezó la semana del 2 de febrero. La guerra empezó el 28 de febrero. Es decir, nos quedamos en la segunda columna. Exacto, para entender. El mes de febrero, Entonces ahí están por cada semana. En la primera columna está marcado precio real en ambos combustibles. Es el precio máximo que hubiéramos alcanzado si no se hubiera brindado el apoyo temporal. Para resumirlo, podemos ir a la última línea. Para esta semana que empezó en el caso de la estructura de precios, empiezan los lunes, el 6 de abril, el máximo precio o el precio que estaríamos llegando ahora, que coincide con el máximo precio, serían 124.20 lempiras por cada galón de combustible aquí en la ciudad capital. El gobierno 124 lempiras con 20 centavos. Sí. ¿Este qué combustible es? Gasolina regular es la primer grupo de que aparece ahí. Gasolina regular. Y puede haber que el gobierno, el aumento que se dio comparado con la semana al finalizar marzo fue de 6 lempiras con 11 centavos por galón. Pero el gobierno aportó también esa misma cantidad, 6.11, de modo que ahorita el precio, si está alto, lo reconocemos, es de 118 lempiras con 9 centavos por galón. Pudo haber sido, en vez de 6 el aumento, más de 12 lempiras. ¿Qué significó?
Solamente para ese producto en una semana, más de 22 millones, la última columna de ese grupo, más de 22 millones de apoyo solo para ese producto, la gasolina. Y aquí un momento. ¿Cuál es el comportamiento de consumo? Si vemos lo que teníamos en consumo en diciembre, o no, nos vamos a caer en febrero, donde ya comenzaron las revisiones, ahí está, del 2 de febrero a hoy que es 8 de abril, el precio ustedes lo revisaron el 6, pero del 2 de febrero, insisto, a hoy, 8 de abril, ¿cuánto aumentó el consumidor en cargarse su automotor con este tipo de energético? Todavía la verdadera medición la vamos a tener a finales de este mes de abril, cuando ya tengamos los reportes completos para mayo. Pero le puedo decir de cómo se ha comportado en situaciones anteriores que hemos tenido. El consumidor protesta mucho los precios y tiene razón, pero no deja de consumir así nomás, y sobre todo cuando se aplican apoyos, ¿sí? Entonces, esto significa que a medida que van subiendo los precios, sí el consumidor, todos los consumidores vemos afectados nuestra economía y empezamos a bajar. Pero ocurre algo muy peculiar. La que más baja es la gasolina superior, que no está subsidiada, porque las personas emigran a la que sí está subsidiada, que es la regular. Entonces hay como un equiparamiento, pero después de 3 meses sí se nota ya la baja en consumo, y puede llegar hasta entre un 5 y un 10% dependiendo de cada combustible. Y el tema de la focalización, porque este es un subsidio, debemos decir, general. ¿Se puede aplicar una fórmula, porque otros países sí lo han hecho, ingeniero Acosta, de darle solo subsidio al que verdaderamente lo necesita, y el que sí tiene otro tipo de ingresos, porque sí los hay en el país, pues que pague el precio real? Por favor. De hecho, usted puede ver que la gasolina regular está liberalizada. Superior. La superior, perdón. Esa está liberalizada, esa no tiene ningún apoyo económico. Lo que se ha dado es más para la regular, porque es un producto que también tiene un impacto en la gente que tiene un poquito más de conciencia en la economía, ¿verdad? Entonces es una opción que tiene la persona de poder consumir con una diferencia de 10, 12 lempiras por galón. Entonces eso queda a conciencia de cada quien. De igual manera el diésel. Sin embargo, estamos trabajando en esa mesa técnica viendo muchas opciones para focalizar. Es muy importante porque aunque el consumo del diésel en la población en general no es tanto, más en el área productiva, pero si usted maneja su carro, su Prado, es diésel, ahí el gobierno le está subsidiando también a eso. Pero no son tan importantes esos montos. Sin embargo, lo que se ha tratado de hacer con esta focalización, por eso el diésel y la regular son los principales, y el LPG, que es para los hogares. Pero hay que hacer todavía un análisis, estamos trabajando todavía en esa mesa técnica para ver todas esas variables. Muy bien, hacemos una pausa. Aquí en el banquillo nos acompañan los expertos de la Comisión Administradora del Petróleo y la Secretaría de Energía en el área de hidrocarburos. Pausa y ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo. Ingeniero Henry Acosta, se ha planteado en el Congreso Nacional la posibilidad, y ya lo escuchamos de varios congresistas, de revisar la fórmula, el tema de los impuestos. Decíamos al principio que este es un mecanismo que todos los países del mundo, para fortalecer sus presupuestos, lo usan para captar un impuesto que resulta el más fácil para el sostenimiento de un país. ¿Qué posibilidades hay de revisar esa fórmula? El Congreso Nacional es autónomo y ellos tienen la potestad de hacerlo perfectamente. Sin embargo, nosotros desde el Poder Ejecutivo tenemos que actuar con responsabilidad fiscal,
para con todos los sectores de la economía, porque el hecho, y yo lo he planteado también en otros programas, que desde la perspectiva de la baja de impuestos, yo hago una consulta. ¿Se ha dado en algún país del área en este momento? Ninguno de los países ha aplicado la reducción de impuestos, porque la mayor parte de los países también, de parte del presupuesto general de la República, se financia con parte de esos impuestos. No obstante, hay que mencionarlo también claramente, que parte de esos subsidios, y yo uso una palabra, un dicho muy popular, del mismo cuero salen las correas, porque de alguna parte debe de salir todo este apoyo económico que se está dando a los líquidos y al gas LPG. Entonces eso está saliendo precisamente de los impuestos de los combustibles. Entonces ahorita el Estado no está percibiendo las cantidades y poníamos de ejemplo el diésel. El diésel anda aproximadamente un poquito más de 11 lempiras, lo que percibe el Estado por cada galón que se compra, promedio arriba de los 11 lempiras, pasan para el Estado. Exactamente. Y si nosotros vemos en la última estructura de precios, prácticamente el Estado cubrió 10.38. Entonces al Estado prácticamente en ese rubro no le está quedando. No entra nada no, ya a la Hacienda Nacional. Ya no está. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esos? Y estas son medidas, por eso se llama apoyo temporal, porque son medidas transitorias. Entonces hay que ver este tema con mucha responsabilidad fiscal hacia el futuro. No podemos hablar en este momento nosotros como Ejecutivo de que vamos a tocar el tema de los impuestos, pues en el Poder Legislativo es una potestad de ellos poderlo discutir, ¿verdad? Pero estoy seguro también de que lo van a ver con mucha responsabilidad fiscal. ¿Qué riesgos hay, ingeniero Lobo? ¿Qué riesgos hay? Bueno, nos quedamos sin fondos del Estado para sufragar otros gastos que son primordiales: educación, seguridad, salud, sueldos. Se habla mucho de los sueldos de los burócratas, yo soy parte de ello, pero somos parte del país y tenemos una función que es, quiera sea o no, somos necesarios en cierta forma. Pero el problema básico es que, como usted lo dijo, es fácil de captar los fondos. Sí, realmente es más fácil que captar este impuesto, que es uno solo es un impuesto, que captar, por ejemplo, el impuesto sobre venta. Es un problema para el Estado hacerlo. Y lo importante es hacer uso adecuado de él, y por eso se están buscando la forma para minimizar gastos y poder ayudar a prolongar este apoyo temporal. Que por cierto, aquí hay otro elemento que lo deberá revisar el sistema o el Servicio de Administración de Rentas del Estado, que es otro escenario, pero bien se puede encontrar un recurso que el Estado lo ha dejado de captar, quizás por falta de decisiones, porque cuando revisamos quiénes tributan en Honduras, y veámoslo en el mapa geográfico de Honduras, casi el 90% está distribuido en los departamentos del Valle de Sula, Francisco Morazán y un poco del sur de Honduras. No es que los otros departamentos no aportan, pero no están aportando lo que deberían estar enterando a las arcas nacionales. Gran parte del país no se tributa como debe, y esa ya es una tarea que no es de ustedes, pero ahí se pueden encontrar recursos que bien pueden servir para muchos proyectos. Ampliar la base fiscal es muy importante. Yo creo que esa es una gran tarea que tiene la SAR en este momento que realizar. Obviamente el presupuesto general de la República siempre ha sido deficitario. En todos los gobiernos ha sido deficitario, y de alguna manera debe de buscarse una forma para que estos presupuestos sean más nutridos y que pueda tener la población respuesta a todas las necesidades como la que estamos viviendo en este momento. El tema del Fondo de Estabilización Petrolera, que ha vuelto y siempre genera la posibilidad de discutir estos temas cuando hay estas crisis energéticas. Bueno, ¿es viable pensar en eso, o por lo menos que en la administración de ustedes, que están recién iniciando, creen una estructura para futuro y, como tal su nombre lo dice, para una estabilización en caso de emergencia, que no siempre está, pero permitiría ir
aumentando el nivel presupuestario en ese renglón puntual. ¿Se puede considerar, ingeniero Acosta? Mire, todas las opciones están sobre la mesa. No podemos descartar absolutamente ninguna de las posibilidades que permitan que esta crisis sea manejable. Nosotros hemos actuado con responsabilidad de manera inmediata, un escudo para la población. El gobierno ha sido responsable con el uso del apoyo temporal. Sin embargo, hay medidas que deben buscarse a mediano y a largo plazo, y esa es una posibilidad. Sin embargo, ya han habido algunas experiencias con estos temas. Por ejemplo, en el gobierno del licenciado Calleja se implementó, en el gobierno también del presidente Zelaya se trabajó con un fondo petrolero también, que era un 50% de la factura petrolera se le tomaba con los fondos de Petrocaribe, se pagaba y la otra iba al crédito. Entonces, pero aquí también depende de un tema de responsabilidad de cada una de las administraciones, porque esos fondos finalmente no sabemos dónde quedaron. Entonces son temas que están ahí pendientes, que hay que estarlos analizando junto con todos los sectores, junto con el gobierno, la empresa privada, toda la cadena de comercializadores, para ver la factibilidad de poder buscar todas aquellas alternativas que sean de impacto a mediano plazo. A corto plazo lo estamos confrontando, pero hay que buscar medidas a mediano y largo plazo. Bueno, le agradezco, ingeniero Acosta. Solo cierro con usted, ingeniero, lo voy a decir rápido. La nueva estructura, entonces, en base a lo que hoy tenemos y los próximos 2 días, podría al menos generar la expectativa de que se va a mantener. Sí, al menos creemos hasta este momento. Vamos a ver cómo cierra de nuevo el mercado hoy y mañana, estos 2 días, que si va a haber un aumento, que lo va a haber, no va a ser tan drástico como el que tuvimos para esta semana, para la actual semana. Tal vez no sea lo que espera la mayoría de la gente, pero ya se está empezando, sería el primer aviso de que se está estabilizando el mercado, que eso es importante. Antes de las rebajas tiene que estabilizarse el mercado. Bueno, al menos tenemos esa noticia de esperanza. Gracias, el ingeniero Fernando Lobo, director de la Comisión Administradora del Petróleo, y el ingeniero Henry Acosta, actual subsecretario de Energía en el área de hidrocarburos, con nosotros al banquillo. Buenas noches.